Bueno, ya tengo al doctor José Carlos por aquí en línea, pero voy a tomarme otra vez 3 minuticos para presentarlo. El doctor José Carlos en un principio tenía la intención de presentarnos el tema hongos y los IBES y usos terapéuticos contemporáneos. Sin embargo, en conversaciones que tuvimos previas a este encuentro, conversábamos sobre la similitud que tenía su tema con el que presentará el doctor Iker Puente esta tarde, que es el futuro de los hongos y las plantas medicinales en psicoterapia. Entonces, finalmente acordamos cambiar un poco el tema por uno no menos interesante, al cual el doctor José Carlos ha decidido poner el llamativo título de Medicina psiquedélica o psiquedelia medicalizada, chamanes, psiquiatras y charlatanes en la aldea global. Es un título genial, pero bueno, nuevamente les pido 3 minutos para presentar quién es el doctor y contarles un poco sobre su trabajo y su trayectoria. Bueno, al doctor José Carlos ya lo conocía también desde tiempo atrás por su producción bibliográfica, pero personalmente también tuve el privilegio y la oportunidad de conocerlo en la paradeta de ICERS el día de Saint Jordi hace 2 años en Barcelona. Allí me obsequió él esta cartilla, que también ha sido muy práctica para nuestro trabajo en la fundación, pero además para lograr transmitir de forma práctica, simple y muy pedagógica la mínima información que las personas necesitan para atreverse a conocer alguna de estas sustancias de las que hoy estamos hablando. Esta cartilla y muchos otros valiosos contenidos sobre hongos y plantas medicinales son producidos por ICERS, que es el Centro Internacional para la Investigación, Educación y Servicios Etnobotánicos, una institución sin ánimo de lucro de la cual el doctor Bouso es director científico y de la cual muy seguramente nos hablará también en un momento. Los invito a que visiten esta página web de ICERS y a que descarguen todos estos contenidos que además de ser valiosos y altamente útiles, están disponibles para descargarse de forma gratuita. Bueno, el doctor José Carlos nació en Madrid en el año 1970, es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona. José Carlos ha sido el primer científico español en tener permisos para hacer estudios clínicos e investigación con MDMA para el trastorno por estrés postraumático. José Carlos también ha hecho importantes estudios psicofarmacológicos sobre los efectos agudos y neuropsiquiátricos a largo plazo de muchas sustancias, tanto de origen sintético como de origen vegetal. Y el doctor José Carlos también es el director científico de ICERS, que supervisa estudios sobre los beneficios potenciales de las plantas psicoactivas, principalmente el cannabis, la ayahuasca y la ibogaína, con el objetivo de mejorar la salud pública. Entre sus numerosos artículos científicos y libros o capítulos de libros están ¿Qué son las drogas de síntesis?, la marihuana como medicamento, ayahuasca y salud, y muchas otras investigaciones que se han publicado en revistas científicas internacionales de alto impacto. Por ejemplo, por solo citar el logro más reciente que ha tenido José Carlos y su equipo de investigación, quisiera contarles que hace 2 semanas, Nature, una de las revistas científicas más antiguas e importantes del mundo, y en absoluto la revista considerada de mayor prestigio en el ámbito de la comunidad científica internacional, publicó que un estudio de ICERS titulado Salud mental y calidad de vida tras la primera toma de ayahuasca se encontraba en el top 100 de los artículos más descargados en el año 2020. Específicamente, este estudio ocupó el puesto 48 de los estudios más descargados en el año 2020, con un aproximado de 55 descargas por día. Esto no solo es un logro para José Carlos o el equipo que él lidera, sino para todos los que vemos cómo estas investigaciones van teniendo cabida en estas altas esferas del mundo científico. Entonces, pues, muchas gracias, José Carlos, por ser esa voz que lideras. Y una última cosa que quisiera decir sobre José Carlos y su equipo de trabajo es que los estudios sobre ayahuasca que está dirigiendo actualmente están obteniendo sorprendentes resultados en la investigación médica, pero sobre todo en la salud pública, lo cual los hace más interesantes y se conecta sobre todo con este enfoque que como fundación también hemos tratado de promover, el de la salutogénesis. Este enfoque, el salutogénico, que no he escuchado que ellos lo llamen así, es básicamente el uso de hongos y plantas medicinales en la salud, pero no para derrumbar enfermedades, sino para conservar o incrementar los niveles de salud que las personas ya tenemos.
Bueno, pues sin más comentarios, aquí los dejo con José Carlos y desde ya agradezco en nombre de todos el tiempo y la disposición que tuvo desde el principio para compartirnos su conocimiento. Adelante, José Carlos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Jaime Andrés, por esta tan amable presentación. La verdad es que me ha sorprendido la mención que has hecho al artículo que publicamos el año pasado. En realidad no era en la revista Nature, era en una revista del grupo Nature, la revista de ciencia abierta, Scientific Reports, que es, pues, bueno, una revista que no solamente se ocupa de temas de psicología o de salud mental, sino que recoge estudios científicos de todas las disciplinas, y digamos que es la revista de acceso abierto del grupo Nature, pero bueno, la verdad es que sí, más allá, yo me enteré de casualidad que estábamos en el grupo 49, no suelo seguir las métricas de las publicaciones, pero bueno, supongo que es como el artista que entra en los 40 principales, ¿no? Pues algo de satisfacción le produce. Bueno, muchas gracias por la invitación a este evento, a este maravilloso evento. Antes de nada, sí que me gustaría transmitir mi solidaridad con el pueblo colombiano, con las víctimas, sobre todo, de la violencia policial y de la violencia de Estado que estáis sufriendo. Y en mi nombre y en el nombre de la institución, pues, quiero mostrar esta solidaridad, ¿no? Es una situación, creo que muy grave, que los mecanismos de control de Naciones Unidas deberían parar cuanto antes. Dicho esto, efectivamente he cambiado el título de mi charla, así un poco a última hora, por no repetirme con la del doctor Iker Puente. También quiero decir que, pues, para mí es un orgullo estar así situado en la posición entre el doctor Ferigla y Giorgio Samorini, ¿no? Dos de mis maestros, amigos y personas que admiro. Entonces, bueno, pues es un honor también estar presentando junto con ellos, ¿no? Y como digo, he cambiado el título de mi charla para no repetirme con la del doctor Iker Puente. Como has dicho antes, la he titulado Medicina psicodélica o psicodelia medicalizada, chamanes, psiquiatras y charlatanes en la aldea global. Un poco para hacer, no voy a contar nada extraordinario, tampoco voy a explicar las investigaciones que venimos realizando en NICES desde hace 10 años, ¿no? Sino que voy a dar algunas pinceladas y algunas reflexiones de cómo creo que está actualmente la situación con relación a estos compuestos, estas plantas, estas a veces extractos o secreciones incluso de animales, algunas sustancias sintetizadas, otras en fase de investigación clínica. Es decir, ahora mismo vivimos en una especie de situación extraordinaria con relación a estos compuestos, en los que hemos pasado de una situación de estigmatización y de persecución de usuarios a que sean consideradas como las drogas del futuro de la psiquiatría, ¿no? El otro día apareció un artículo en el New York Times donde ya se anunciaba, ¿no?, que en un par de años, pues, estaría disponible la MDMA para el tratamiento del estrés postraumático o la psilocibina para el tratamiento de la depresión. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y en qué situación estamos? Es lo que voy a tratar un poco de explicar. Creo que ahora mismo estamos en una situación que se ha ido repitiendo de manera más o menos cíclica a lo largo de la historia, ¿no? Que es una tensión, y una tensión cada vez más tirante entre la medicina popular y la medicina científica. La medicina popular ha sufrido, o era la medicina que todas las comunidades, pues, han tenido a lo largo de la historia y a lo largo de las diferentes sociedades. Generalmente era una medicina basada en plantas. Muchas de estas plantas y el conocimiento que se tenían de estas plantas se obtenía observando a otros animales, y de hecho, pues, la mayoría de plantas medicinales que conocemos hoy también son utilizadas por muchos animales con fines tanto de profilaxis como de curación.
el hecho de que a lo largo de la historia la humanidad haya tenido y dispuesto de este arsenal terapéutico obedece a esta observación de las conductas animales, ¿no? También la medicina popular antes estaba más o menos en manos de las mujeres. Hablo de dos momentos históricos. Uno es la Grecia clásica, cuando antes de la escuela de Hipócrates y de que la medicina se convirtiera en una medicina científica con muchas comillas, era una medicina herbal cuyo poder y conocimiento ostentaban las mujeres, ¿no? Es cuando se crean las primeras estructuras médicas creadas por hombres, es cuando a las mujeres se las desplaza dentro de este conocimiento de la medicina popular y se instaura la medicina más o menos científica. Digo más o menos porque ahora explicaré, porque estos son dos momentos históricos, como digo, uno hace coincidir con la transición un poco antes, ¿no?, de la Grecia clásica. En Roma ya esta medicina científica y el desplazamiento y persecución de la medicina popular queda institucionalizada. Y la otra, paradójicamente, es en la transición, en las transiciones del siglo XII al siglo XVI, es decir, cuando tras las épocas medievales empieza una persecución que se inicia una ilustración, una persecución de nuevo de esta medicina popular cuyo conocimiento está en manos sobre todo de las mujeres y en palabras de Joana Zaragoza, ¿no?, pues pasan de ser santas y sabias a ser alcahuetas y hechiceras, ¿no? Hay dos antropólogas españolas, Joana Zaragoza y Coral Cuadrada, que se han ocupado especialmente de estudiar cómo ha sido la historia de la medicina y cómo estos dos momentos históricos, ¿no?, en los que una medicina popular, sobre todo en el conocimiento femenino, es desplazada por estructuras masculinas, patriarcales, que justo en un periodo que es el de la Ilustración, cuando se inicia la ciencia, el conocimiento científico y se producen los grandes avances, es cuando se puede decir que la medicina entra en su época más oscura, ¿no? De hecho, bueno, los historiadores de la medicina dicen, ¿no?, que hasta 1965 la medicina fue casi completamente ineficaz, cuando no directamente perjudicial. Y esas fechas, mediados del siglo XIX, es cuando precisamente pues, empiezan a dejar de lado prácticas directamente de tortura, ¿no?, como eran la sangría o la práctica de una serie de enemas, o no sé, por ejemplo, por poner el ejemplo de George Washington, que agarra una especie de resfriado, medio gripe, montando a caballo, porque después de salir a montar a caballo en la cena no se quita la ropa, agarra pues, lo que sería hoy una especie de catarro común y se le practica como primera medida una sangría en el que se le extrae medio litro de sangre. No solamente con esto se le hace un emplasto en la garganta con cantíridas, que es un tipo de insecto, luego se le someten a varios procesos de mesis y después otras 3 sangrías en el que en 2 días se le quita el 40% de su sangre. Llegó a decir a sus médicos: ya veis lo difícil que es matarme. Bueno, algo que se hubiera curado probablemente con algo de descanso y alimentos calientes, pues en apenas 2 días llegó a la muerte de George Washington, ¿no? De hecho, la revista más prestigiosa, The Lancet, lleva el nombre porque es el instrumento con el que se practicaban las sangrías. Esto si hablamos de enfermedades físicas, ¿no? Es decir, estamos hablando de todo un desplazamiento de la medicina científica en la Grecia clásica y luego en la Ilustración, que hasta mediados del siglo XIX es completamente ineficaz y probablemente incluso perjudicial, cuando toda la medicina popular se la ha ido persiguiendo por supersticiosa, superchería y brujeril, ¿no? Y esto, si hablamos de enfermedades médicas, si nos centramos en enfermedades psiquiátricas o enfermedades neuronales, ya los tratamientos adquieren la connotación de tortura pura y dura, ¿no? Desde
bueno, pues la extracción de una posible piedra que podría estar alojada en el cerebro de los enfermos mentales o de los epilépticos, a baños de agua helada, en épocas más recientes comas insulínicos o lobotomías, que es por lo que le dieron el premio Nobel a su inventor. De hecho, ya situándonos en el periodo actual, hay algunos investigadores, entre ellos Peter Gotze, que está muy alejado de poder ser considerado una especie de crítico de algo, ¿no? Que es el fundador de Cochrane. Cochrane es la institución que evalúa todos los tratamientos médicos basados en la evidencia, es decir, por medio de metaanálisis de los ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Bueno, él manifiesta que probablemente los medicamentos suponen la tercera o la cuarta causa de muerte en el mundo occidental. Él achaca cifras de 200.000 muertos anuales solamente en la Unión Europea. De hecho, probablemente, bueno, pues el desarrollo de la medicina no ha tenido tanto que ver con el desarrollo de métodos basados en la evidencia, como nos cuentan, que sirven para curar enfermedades. De hecho, pues a día de hoy, de los más de 3.000 y pico tratamientos médicos que se conocen, los expertos especulan que solo la mitad se han sido sometidos a la prueba del ensayo clínico controlado, sino que la mayoría de los avances en medicina que se hicieron en los últimos pues, prácticamente 150, 200 años, pues han sido enfoques comunitarios, ¿no? Basados en la salubridad, basados en los estilos de vida, basados en las relaciones interpersonales y basados en los sistemas o los espacios comunitarios, ¿no? De hecho, bueno, los antropólogos saben, ¿no?, que cada cultura tiene sus enfermedades propias. En nuestras sociedades occidentales la principal causa de muerte son enfermedades cardiovasculares, probablemente fruto de que la máquina humana está diseñada filogenéticamente, bueno, pues para estar activa y para estar en movimiento y no para estar sentada durante 8 o 10 horas diarias alimentándose de alimentos altamente procesados, ¿no? Y los aspectos comunitarios son especialmente relevantes, ¿no? Lo decía antes también el doctor Ferrigla, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Cataluña, la principal causa de muerte a día de hoy en las personas por debajo de los 30 años es el suicidio. Y los expertos en salud pública saben que la soledad y la percepción de falta de vínculos comunitarios es un problema de salud pública tan importante como la obesidad y el tabaquismo. En el gobierno de Theresa May, en el Reino Unido, antes de que viniera Boris Johnson, se creó el primer ministerio de la soledad, algo que luego se eliminó, pero los expertos en salud pública saben que esto es un problema de dimensiones gigantes. Pues de nuevo hoy nos situamos en estos dos modelos, ¿no?, que tradicionalmente han estado en tensión. Este modelo comunitario, este modelo popular, en el que vamos viendo cómo se celebran ceremonias de ayahuasca o ceremonias de hongos o ceremonias de iboga, en las que sobre todo ceremonias de ayahuasca y ceremonias de iboga tratan de recrear los contextos tradicionales y a diferencia de otras plantas, ¿no?, que se importaron de América, pues como el tabaco o la hoja de coca, pues no se extraen sus principios activos para desnaturalizarlos ni desculturalizarlos, sino que se tratan de recrear la misma planta, la misma medicina con sus mismos rituales, ¿no? Estamos por una parte asistiendo a la expansión de todas estas prácticas comunitarias, a la vez que el modelo psiquiátrico se ha ido consolidando. De hecho, pues, como decíamos antes, el New York Times pues, ya anunció que en 2 años, basados en los últimos estudios de MAPS y de algunas empresas que están investigando los usos de la psilocibina en el tratamiento de la depresión mayor, serán los siguientes fármacos del futuro.
esta historia de los usos médicos de los psicodélicos en psiquiatría no es nueva. También hay algunos antecedentes que me gustaría recordar porque a veces se olvidan, ¿no? Probablemente el primer psiquiatra científico que decide utilizar alucinógenos, y utilizo la palabra alucinógeno de manera consciente. Alucinógeno etimológicamente quiere decir algo así como navegar a través del alma. La palabra alucinógeno me gusta porque hace referencia a que no hay diferencias, como decía antes Chema Ferigla, entre lo que ocurre en la realidad ordinaria y lo que ocurre bajo los efectos de un alucinógeno, ¿no? De hecho, en la realidad ordinaria estamos sometidos a una serie de filtros que nos hacen que, aunque esta realidad sea consensuada, en realidad estamos continuamente alucinando, ¿no? Las ondas lumínicas no existen, ni tampoco los fotones, tampoco las ondas sonoras, ¿no? El primer psiquiatra, como digo, que utiliza alucinógenos, sobre todo hachís, pero también daturas, belenio y algunas otras, es Moreau de Tours. Moreau de Tours es un personaje interesante porque es discípulo de Esquirol y hace un análisis bastante exhaustivo sobre el origen de las alucinaciones. No consideran las alucinaciones ni Esquirol ni Moreau de Tours como la causa de la enfermedad mental, sino como un síntoma más de la enfermedad mental. Y de hecho reconocen que hay algunas alucinaciones que no son manifestación de enfermedad mental. Eso también lo sabemos a día de hoy, que bueno, en realidad las alucinaciones se dan en buena parte de las personas sin trastornos psiquiátricos y podemos decir que es un continuo que se puede situar en el espectro y que muchas personas sin patología psiquiátrica en muchos momentos de su vida pueden experimentar y de hecho experimentan alucinaciones. Moreau de Tours es interesante porque es la primera persona que entiende que los trastornos psiquiátricos puede que no sean debidos a una alteración en la estructura del cerebro, por supuesto destierra ya de una vez por todas el origen sobrenatural de la enfermedad mental, sino que pueden obedecer a procesos fisiológicos funcionales. Y de hecho, como obedece a una funcionalidad, los trastornos mentales se le utiliza alucinógenos precisamente para actuar sobre esa funcionalidad. En ese sentido se puede entender que es el creador o el padre de la psicofarmacología, ¿no? En el sentido de utilizar psicofármacos para el tratamiento de las enfermedades mentales. Esta intención original de Moreau de Tours, digamos que ha llegado a ponerse en el extremo opuesto, 180 grados, ¿no? Y haber pasado en la historia de la psiquiatría de utilizar psicofármacos para inducir experiencias intensas, alucinogénicas que corrijan las condiciones patológicas que puedan estar experimentando las personas, a utilizar drogas con una capacidad mínima de efecto psicoactivo para corregir supuestas alteraciones fisiológicas. Bueno, por supuesto, después de Moreau de Tours, por no mencionar algunos personajes, pues están Arthur Schefter, que es la primera persona en aislar la mescalina, Lois Lewin es el que hace la primera clasificación farmacológica, o por supuesto Hoffman, ¿no? Que descubre la LSD y aísla la psilocibina. En 1971 viene la prohibición de la LSD y de todas estas sustancias que producen estados alterados de conciencia. Nos han contado que en realidad hubo una prohibición de la investigación, pero esto no es cierto. La inclusión en la lista 1 del convenio del 71 de estas sustancias lo que hace precisamente es limitar los usos de estas sustancias exclusivamente a los usos médicos y científicos. Ocurrió un fenómeno o un proceso interesante, que fue que en el año 62 hubo una ley en lo que antes de ser la FDA era la agencia equivalente, según la cual ponía como una
normativa que no era de obligado cumplimiento, pero sí recomendado la realización de ensayos clínicos aleatorizados, controlados con placebo, como norma de eficacia. Entra en juego lo que se llama el modelo bacteriológico. Sabemos, ¿no? Y en la historia de la medicina probablemente los únicos fármacos que curan son los fármacos antivirales y antibacterias, ¿no? Y antibióticos. Es donde hay una relación unívoca directa entre el tratamiento y la curación. Si desde las enfermedades víricas e infecciosas nos vamos separando en el espectro hasta las enfermedades mentales, la relación entre el tratamiento y la curación se va difuminando hasta el extremo de tener las enfermedades mentales que son tratadas con un arsenal terapéutico que cada día pues, va demostrando su ineficacia en los ensayos clínicos y sobre todo en los metaanálisis y cada vez más sus ensayos, sus efectos secundarios. Bueno, esto es lo que ocurrió, fue un efecto secundario de la incorporación de esta normativa, que los investigadores que utilizaban LSD veían absurdo hacer ensayos clínicos controlados, aleatorizados, controlados con placebo, cuando trabajaban con fármacos que no trataban de corregir ninguna anormalidad bioquímica en el cerebro, sino que lo que trataban era de producir una experiencia de alguna forma transformadora. Seguimos avanzando los años y llegamos, ahora se habla mucho del renacimiento psiquedélico, ¿no? Y se suele situar en los grupos de la Johns Hopkins cuando empiezan los primeros estudios publicados en 2006 sobre experiencias místicas, o más adelante los estudios de MAPS con Michael Michofer, ¿no? Y la MDMA, o ya los nuevos grupos como el Imperial College, por no hablar ya de la realidad de la situación en la que universidades como Yale o Harvard o otras muchas universidades norteamericanas ya tienen sus propios centros de investigación psicodélica. Pero yo sí que quería hacer mención a los que fueron los auténticamente pioneros, ¿no? Y fue una investigación fundamentalmente europea en los años 90, ¿no? En el hospital de Zúrich por Franz Vollenweider, en Alemania por Ursula Ismay-Frank y Heimle, que hacen los primeros estudios con psilocibina y también con mescalina. Jordi Camí, Maggi Farré y Rafael de la Torre aquí en Barcelona en el Hospital del Mar, Jordi Riba y Manel Barbanoj en el Hospital de Sant Pau con ayahuasca, o Richard Strassman con DMT en Estados Unidos, o Charlie Grob con MDMA, ¿no? Estos fueron los auténticamente pioneros que después de la cese de investigación en los años 70, inician los estudios en los años 90 y crean el sustrato científico y las primeras publicaciones para que los que vengan después puedan continuar estas líneas de investigación hasta llegar donde estamos. Y donde estamos obedece también a una serie de fenómenos. Primero, a estas primeras publicaciones científicas que van apareciendo puntual y marginalmente en revistas de impacto, pero de forma así, a día de hoy es imposible llegar. Yo no sigo, que me dedico profesionalmente a esto, no estoy al día de lo que se va publicando en el ámbito de los psicodélicos. También tengo que decir que es abrumadora ya la cantidad de publicaciones de revisiones, metaanálisis y revisiones de revisiones. Es decir, estamos asistiendo también a un fenómeno en el que se están publicando muchas más revisiones que estudios experimentales, algo también bastante anómalo en investigación médica, que bueno, uno hace una revisión y un metaanálisis cuando ya tiene investigaciones suficientes sobre las que hacer revisiones y metaanálisis, ¿no? Por una parte tenemos estas primeras publicaciones científicas y por otra parte tenemos esta crisis evidente de la psicofarmacología, en la que los metaanálisis de los estudios con psicofármacos empiezan a no mostrarse más eficaces que el placebo y sí con muchos efectos secundarios. Voy a dedicarle 5 minutos más porque no quiero ir prolongando esto. Viene luego Giorgio Samorini y voy a dejar luego 10 minutillos para responder a las preguntas. Este repaso histórico viene a decir que de nuevo nos encontramos ante esta tensión entre el modelo comunitario que obedece a una tradición pero que es un modelo que parece que funciona porque viene a suplir esto
este problema que antes también decía Chema, de estas sociedades atomizadas en los que la soledad es un problema enorme de salud pública con una expresión evidente en los índices de suicidio. Y por otra parte tenemos una medicalización extrema en la que se trata de comercializar psicofármacos, principalmente MDMA o psilocibina, basados en una evidencia que viene de los ensayos clínicos derivado de un modelo en crisis. Desde mi punto de vista, si seguimos en esta dirección, vamos a volver, o sea, la historia también de estos compuestos ha obedecido, ¿no?, a movimientos pendulares, ¿no? Después de una euforia inicial en los años 50 y miles de estudios publicados con LSD, se produce una estigmatización y una prohibición. Después de la estigmatización y la prohibición vuelve a haber otro movimiento pendular, que es en el que nos encontramos ahora, en el que de nuevo hay como una euforia y un exceso de publicaciones que muchas veces no se replican, y esto es un problema que no solamente padece la ciencia de los psicodélicos, es un problema de la ciencia en general. No hay tiempo, los investigadores no tenemos tiempo a replicar, porque si replicamos un hallazgo ya va a venir alguien que va a pelear por los mismos recursos económicos, por las mismas becas. Entonces esto es una carrera en la que creo que el modelo científico y sobre todo el modelo biomédico está en crisis, sobre todo el modelo psiquiátrico, ¿no? Y esta crisis es evidente porque es una crisis que viene de entender los problemas de salud mental desde una perspectiva puramente bioquímica, como si fueran los problemas de salud mental una consecuencia de la alteración de una serie de procesos bioquímicos de los cuales no hay evidencias suficientes. O sea, la etiopatogenia de las enfermedades mentales no responden a estos modelos basados en alteraciones de las monoaminas. Son estos otros modelos que he trasladado a modelos psicológicos. No dejan de ser modelos intrapsíquicos de los que incluso la psicología transpersonal la psicología transpersonal cae. No deja de ser expandir un poco más allá los límites de la estructura de la personalidad, pero sin movernos desde esta estructura. En estos dos extremos, ¿no?, entre estos modelos comunitarios en los que sería la figura del chamán o la figura de la persona que ha aprendido de las tradiciones, en el caso de la ayahuasca, amazónicas, ¿no?, el conocimiento sobre el manejo de estas sustancias, ¿no?, y el modelo biomédico puro y duro, esta tensión está ahí. De hecho, en España hay algunas asociaciones que están luchando contra los modelos comunitarios basados en la ayahuasca porque los acusan de pseudociencias, ¿no?, y de pseudoterapias. En España hay un movimiento muy potente ahora mismo contra las pseudociencias y contra las pseudoterapias. Como la psiquiatría no fuera una pseudociencia en el sentido de que se basa en unas bases explicativas de los procesos o de las enfermedades mentales que no obedecen a la realidad de los tratamientos. Es decir, y en este mar de aguas revueltas, pues nos encontramos una auténtica maraña de charlatanes que tratan de sacar beneficio de esta situación intermedia, ¿no? Y charlatanes no solamente son personas que vienen aprovechándose de este movimiento psiquedélico para tratar de hacer negocio. Vemos también con asombro como muchos médicos se van desplazando hacia un modelo espiritual que tiene poco que ver con su tradición, o como también desde tradiciones espirituales se tratan de explicar fenómenos espirituales desde paradigmas científicos, ¿no?, como la física cuántica y otras cosas, ¿no?
por terminar, creo que se necesitan diálogos entre la administración y los modelos comunitarios, porque estos modelos comunitarios obedecen a esta tradición o a esta medicina popular que ha existido siempre y que siempre va a existir, por mucho que la hegemonía biomédica quiera reprimir. Y no queda otra que estos modelos biomédicos dialoguen con los modelos comunitarios, ¿no? Porque los modelos psiquiátricos pues, también han venido para quedarse, como no podía ser de otra forma. En este sentido, ya para terminar, me gustaría mencionar un paradigma que es desde la perspectiva que estamos empezando a trabajar nosotros ahora, que es la de la Global Mental Health, la salud mental global, ¿no? Que es un paradigma que viene de Naciones Unidas y que aglutina a un grupo de científicos también que van publicando las cosas en la revista de Lancet, ¿no? El paradigma de la salud mental global viene a tratar entiende que el problema de salud mental es un problema de salud global que debe ser de alguna forma abordado porque la contribución de los problemas de salud mental a la morbilidad y la mortalidad global son gigantescos y han estado subestimados siempre. Y lo que ocurre es que los críticos a este modelo, pues lo que piensan es que no deja de ser un modelo más extractivista y colonialista en el que trata de exportar un modelo que no funciona, que es este modelo psiquiátrico biomédico, a países que tienen sus propios sistemas médicos, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, y Débora González, que creo que viene también luego, explicará desde la perspectiva del conocimiento SIPIVO, qué pueden aportar estos sistemas médicos a esta crisis global en salud mental. A lo mejor no es tan necesario exportar modelos que no funcionan, sino empezar a invertir en el conocimiento o en los diálogos epistémicos entre los modelos locales que funcionan, al menos para los locales, y los modelos más científicos. Bueno, esto es lo que quería contar un poco, hacer una especie de repaso a cuál es la actualidad. A todo esto, por supuesto, hay muchas empresas invirtiendo en psicodélicos, estamos hablando ya de miles de millones de dólares, no solamente en psilocibina, también en DMT, en ibogaína, en un montón de compuestos, hay guerras de patentes. Y dentro de estos nuevos aprovechados, igual que ha habido una explotación del conocimiento indígena, ¿no? Con relación a sus medicinas, ha habido una explotación también, o está habiendo una explotación también por parte de estas empresas de la sociedad civil. Como decía, estos pioneros de los años 90 hicieron sus investigaciones o bien con dinero público o bien con dinero de filántropos. Toda la investigación preclínica que se ha hecho con psilocibina o con MDMA, que ha servido para que se puedan hacer luego los estudios de fase 2 o de fase 3, toda esta investigación preclínica y todos los estudios de fase 1 se han hecho con dinero público o con dinero de filántropos. Estas compañías, estas empresas están aprovechándose de todo este conocimiento que se ha generado con dinero público para empezar a hacer negocio, con lo cual tenemos que empezar a replantearnos, bueno, qué forma debería exigirse estas empresas de restitución hacia comunidades indígenas y también, sino también hacia la sociedad civil en general. Esto era todo lo que quería contarles. Muchas gracias y tenemos 6 minutos para responder. Muchas gracias, José Carlos. Gracias de verdad por este tema tan oportuno, tan pertinente para este momento en el que nuevamente se alza el interés por todas estas, por todos estos usos de las sustancias. José Carlos, yo por acá separé una cita porque quisiera hacerte una pregunta que siempre he querido hacerte desde que leí esta cita, que básicamente fue una entrevista que te hizo el doctor Iker Puente en el año 2017 y que aprovecho para hacerte esta pregunta porque justo contrasta un poco con lo que venía diciendo el doctor Fericla en su presentación. El doctor Fericla hizo acentuado hincapié en decirnos que uno de los asuntos más complejos que él observa en esta migración de la ayahuasca
hacia el contexto europeo es la desacralización de la planta y de los usos como tal. Y la cita específica que alguna vez leí sobre ti, José Carlos, es, voy a tratar de traducirla simultáneo porque está en italiano. Dice, estamos sacralizando excesivamente estas sustancias y si no te acercas con una perspectiva espiritual a esto, te miran extraño. Nos estamos dejando influenciar de la perspectiva norteamericana, donde estas sustancias se entienden desde un punto de vista espiritual y estamos perdiendo la tradición europea que es más filosófica, ontológica y profunda de una experiencia de pico. Me gustaría, José Carlos, que nos contaras un poco cómo ves este asunto de la sacralización de los usos de estas plantas o la espiritualización o sobre espiritualización de los usos de estas plantas y los otros contextos. Bueno, creo que el sentido que le estaba dando a la palabra sacralidad y espiritualidad era un sentido diferente al que le daba Chema Ferigla, ¿no? Efectivamente, Chema Ferigla se refería por la palabra sagrado y por la palabra espiritual a una dimensión efectivamente profunda que responde a esta tradición, creo, ¿no? Más filosófica, más europea de entender los fenómenos desde perspectivas ontológicas complejas, ¿no? Profundas, y no tanto buscando la simple experiencia cumbre, ¿no? Que es lo que se está popularizando mucho, ¿no? Sobre todo viniendo de los estudios que se van haciendo en Estados Unidos, ¿no? Era un poco esto, ¿no? Creo que se está desnaturalizando, ¿no? Y se está desculturalizando de dónde vienen estas sustancias, el uso, como decía, ritual y comunitario que se ha hecho de ellas, aislando a las personas en un laboratorio para inducirles una experiencia espiritual. Bueno, el aislar a una persona en una habitación, ¿no? En el que hay un experto que a cambio de dinero escucha lo que tiene que contarle, esto es insólito en la historia de la humanidad, ¿no? En la mayoría de las culturas tradicionales y en la mayoría de la historia de la medicina, desde la prehistoria, las curaciones son curaciones comunitarias, ¿no? Se trata de buscar un alineamiento entre el individuo, la comunidad, el ecosistema y el territorio físico, geográfico. Sin territorio tampoco hay sanación y sin territorio las comunidades no pueden sobrevivir. Y esto es algo que parece que nos cuesta entender, pero este alineamiento tiene que ser incluyendo las dimensiones personales, espirituales, comunitarias, geográficas y, por supuesto, de ecosistemas. Si nos vamos al extremo opuesto, que es un poco lo que trataba de explicar antes, de replicar el modelo psiquiátrico o el modelo biomédico en el que la curación es intrapsíquica, lo que ocurre en la salud mental es algo que solo le ocurre al individuo y que tiene que el individuo procesar y trabajar separado de la comunidad. Bueno, pues vamos a tener estas medicinas psicodélicas, medicalizadas, pero probablemente volveremos a fracasar y el péndulo volverá a girar y volveremos a quedarnos en el mismo sitio donde estamos, porque la salud mental no es una cosa de medicinas, no es una cosa de fármacos, ni de drogas, ni de psicofármacos, es una cuestión de sistemas. Y la única forma de que efectivamente se pueda actuar de manera eficiente sobre la salud mental no es utilizando drogas que produzcan experiencias místicas en un laboratorio, sino es modificando los sistemas entre los cuales pueden incorporarse determinadas medicinas, como es el caso de la ayahuasca, y Chema lo ha explicado muy bien, como en estos contextos comunitarios, el papel fundamental que tienen estas medicinas. Sí que por eso se utilizan en contextos comunitarios, porque refuerzan los vínculos comunitarios, que es la razón por la que se han utilizado a lo largo de la historia la mayoría
de estas sustancias. A eso me refería un poco, ¿no? A que si vamos a replicar estos modelos de salud mental individualistas e interpsíquicos, por muy transpersonales, espirituales que queramos que sea la experiencia con estas sustancias, sin modificar el sistema en el que están inscritos, pues vamos a seguir perpetuando el problema en vez de resolverlo. Muy bien, José Carlos, muy clara tu respuesta, muchas gracias. Una última pregunta, José Carlos, que para darle paso al doctor Zamorini, que también está por ahí desde primeras horas de la mañana. Alguien nos pregunta, ¿qué opinas sobre las consecuencias psicológicas o las enfermedades mentales debido a los encierros de esta coyuntura? ¿Y cómo podrían estas sustancias ayudarnos a paliar o a gestionar todo lo derivado de este proceso? Bueno, esta coyuntura, como dices, pues ha venido a terminar de agravar los problemas de salud mental que tienen o que podían padecer personas vulnerables, ¿no? Y bueno, esto en Barcelona lo sabemos, ¿no? Cuando hablo con mis colegas psiquiatras del Hospital Valdebrón o tal, después de la primera oleada, se vaciaron las camas de enfermos de COVID para llenarse de intentos de suicidio, de personas que habían eh, practicado intentos de suicidio, ¿no? Como digo, en sociedades que ya están atomizadas o que los individuos ya están atomizados, una situación de aislamiento como consecuencia de la pandemia o de cualquier otra circunstancia, pues lo único que hace es venir a agravar el problema. Como digo, a mí no me gusta entender estas medicinas como sustancias, ¿no? Como cosas, como objetos que son utilizados para administrárselos a alguien, porque para eso ya están los psicofármacos, para eso ya están los antidepresivos, los hipnóticos, los antipsicóticos, es decir, ya está todo el arsenal terapéutico que tenemos. No necesitamos estas medicinas para que vengan a hacer la función que venían haciendo los psicofármacos clásicos. Si queremos utilizar estas medicinas, pero en mi opinión, es dentro de sistemas comunitarios y creo que esto nos ha dado una lección, otra cosa es que la aprendamos, ¿no? La pandemia, y es que cuando a los individuos se les aísla, se les hace más vulnerables y no más fuertes. Y la forma de que los individuos se hagan más fuertes es reforzar los sistemas comunitarios. Y luego, reforzando estos sistemas comunitarios es donde podrán venir estas medicinas a aportar algo, pero sin este refuerzo de los sistemas comunitarios seguiremos generando los mismos programas que teníamos antes. Perfecto, José Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y tu presentación, José Carlos, muy valiosa. Te enviamos un saludo y un agradecimiento también por la solidaridad con nuestro país que desde un principio lo manifestaste. Muchas gracias y saludos a todos los colegas de ICERS. Gracias. Es un país que quiero mucho, en el que he estado varias veces, en el que tengo muy buenos amigos y amigas y en el que estoy profundamente dolido y triste por la situación que viene atravesando desde hace décadas, casi histórica, pero bueno, como se ha agudizado en los últimos años y ya de manera tan dramática en los últimos meses y sobre todo por parte de líderes indígenas y líderes sociales, ¿no? Es una auténtica tristeza. Gracias, José Carlos, y esperamos tenerte por acá cuando sea posible. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, ahora voy a dar paso a otro de los investigadores,